Saludos hermanos, bienvenidos a nuestro podcast aquí el Evangelio Completo. Les saluda su pastor y el apóstol Aníbal Alonso desde la ciudad de San Francisco, California. Espero estén bendecidos, estén bien con su familia, en sus hogares, en el trabajo. Les recordamos a que se suscriba a nuestro canal para que se convierta en un suscriptor oficial y allí busque la campanita, dele clic, agréguese para que cada vez que nosotros lancemos un nuevo episodio, un nuevo programa o cuando tengamos algún servicio general, usted también pueda recibir estas notificaciones. Bueno, regresamos una vez más como una continuación de la semana pasada. Hemos recibido bastantes preguntas de la audiencia, de nuestros hermanos, del pueblo del Señor. Y hoy estamos aquí una vez más con Josué Salazar, que es la persona que tenemos la bendición, que representa a todas estas personas. Será la voz que nos nos desafiará con estas preguntas. Y bueno, Josué, una vez más, bienvenido a tu casa, a este podcast. Gracias por, de alguna manera, formar parte de este equipo. Que Dios te bendiga y yo feliz de tenerte aquí. Gracias, pastor, por tenerme. Amén, qué bueno. Cuéntanos, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros? Gracias a Dios, bien, alegre de estar aquí, ser parte del grupo, poder ser parte de este podcast que sabemos que estamos tratando de extender la mano de Dios a mucha gente. Primero Dios, Amén. lograremos más y más audiencias por podcast. Perfecto, perfecto. Y cuéntame ahí sí que, como dicen en inglés, shoot it, dispáranos la primera pregunta y también te invito a que si en mi respuesta hubiese algo que también a ti personalmente como que en mi desarrollo de la respuesta nace alguna otra pregunta o quisieras tal vez que me expanda en algo, pues también, por favor, sentite con la libertad porque tú representas prácticamente a esa audiencia que está del otro lado y que de alguna manera también tendrá pensamientos bastante similares a los tuyos. Ok, amén. Ok, listo. La primera pregunta dice así. ¿Por qué se dice que Lucifer fue destronado? ¿Acaso él tenía algún trono? Y si no, ¿cuál es la palabra correcta? Ok, bueno, vamos a ir a la Biblia. Me gustaría que lo leamos porque realmente no recuerdo que se mencione la palabra destronado, sino derribado. Derribado, creo que la palabra correcta que sería. Isaías 14:2. Isaías 14:2 dice, ¿cómo has caído, cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra. No dice, destronado, sino dice derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta es la versión LBLA. Y la otra, tengo tres versiones acá, la JBS, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echabas suerte sobre las naciones. Y la Biblia, Dios habla hoy, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, del amanecer? Fuiste derribado al suelo, tú que vencías a las naciones. Entonces yo pienso a Josué que la respuesta a esa pregunta es de que está mal empleada la palabra destronado, sino la Biblia usa en diferentes versiones derribado, cortado y otra vez más derribado. Por eso que él no tenía ningún trono, él era una creación más, que ciertamente un gran querubín protector del cielo, de la presencia del Señor, pero no tenía un trono en sí, sino más que todo era su deber era ser un querubín protector, que es la palabra que la Biblia menciona en Isaías y en el libro del profeta Ezequiel. Amén, pastor. La segunda pregunta es, ¿cómo saber cuál es mi propósito en el Señor? Wow, bueno, esa pregunta está bastante... me encanta la pregunta y la verdad que es un poquito complicada responderla porque definitivamente
cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos, ¿no? Y cómo encontrar ese propósito. Bueno, yo pienso, me gustaría usar dos versículos de la palabra del Señor para responder esto. Número uno, podemos entender que nosotros hemos sido predestinados para la alabanza de la gloria de su nombre. Eso lo dice el libro de Romanos, que hemos sido predestinados para la alabanza. Entonces pienso que todos tenemos como hijos de Dios un propósito principal, y es servir al Señor y alabar a Dios a través de nuestro estilo de vida. Ese es un principio bíblico que habla acerca de nuestro propósito en la vida. Nuestro propósito en la vida realmente no es venir a hacer tesoros aquí en la tierra, como lo dijo Jesús, sino tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ningún ladrón va a entrar a robar o a hurtar, ¿verdad? Entonces, creo que hay diferentes propósitos. El principal, el que donde todos estamos encapsulados, es el propósito de poder ser una alabanza para Dios aquí en la tierra. A través de nuestro trabajo, a través de nuestro servicio, a través de nuestro estilo de vida, que todo lo que hagamos refleje nuestra devoción a Dios. Ese creo que es el propósito general. Ahora, el propósito personal tiene que ver mucho con lo que Dios te dio a ti, en tus habilidades y de los dones y talentos que te dio. Entonces, la manera de discernir cuál es tu propósito en la vida es entender en qué eres bueno. Por ejemplo, la cita que me gustaría compartir contigo, la primera que te quiero leer es la que de donde me basé a hablar, que tiene que ver con nuestro propósito general. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, definitivamente tenemos un propósito en Dios. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo saber cuál es el mío? Entonces viene acá y dice, porque a los que antes conoció, ¿no? Está hablando de una relación previa, a estos predestinó. Predestinación es establecer un destino final de una manera previa o determinada para que uno solamente llegue a cumplirlo. Por eso la palabra predestinación es una palabra compuesta entre predestino. Entonces es un destino previo. Y continúa y dice, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, más adelante te voy a leer la cita que dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, pero sé que está en Efesios. Ahora, respecto a la manera personal de nuestro propósito, me gustaría usar Mateo 25:14, que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó bienes. Perdón. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue de ellos. Entonces yo quiero usar la palabra capacidad. Y quiero usar la palabra talentos o cualidades o dones o recursos. Que acá hablaba de recursos. Los talentos era dinero, eran cosas que Dios que en la parábola, que sabemos que el que se va lejos es Dios. Ponele, Jesús vino, murió por nosotros para salvarnos y resucitó y se fue y dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da dones, talentos, ministerios y todo esto. Entonces, esas son las cosas como los recursos que Dios nos da a nosotros, y esas son las cosas que nosotros ahora tenemos que, número uno, descubrir. ¿Cómo? Uno sabe en qué es bueno, uno sabe en qué le gusta hacer a uno, cuáles son las habilidades que uno tiene. Y ahí es donde uno empieza a encontrar su propio propósito, en las cosas en las que uno se siente inclinado a hacer y que sabe que pueden ser de bendición para el pueblo de Dios. Creo firmemente que nuestro propósito en la vida acá es pasajero, y que nosotros venimos con un plan de Dios aquí en la tierra, y que deberíamos de ejecutarlo de la mano con nuestro estilo de vida cotidiano que tenemos. Tenemos que trabajar. Tenemos una familia que sostener, tenemos un hogar, una esposa, unos hijos a quien amar, que son nuestros propósitos acá de vida de la tierra, pero nuestro llamado
precisamente es servir al Señor. Así que busca tu propósito personal en qué, en lo que sabes que eres bueno, en lo que Dios te dio a ti para poder desarrollar, teniendo en cuenta que el llamado principal es que tu vida se convierta en una alabanza para nuestro Dios. Entonces, si unís esas dos cosas, ves en lo que eres muy bueno, lo que te gusta, lo que te apasiona y sientes un llamado en tu corazón a hacer algo para Dios y eso va a alabar a Dios con tu estilo de vida, has encontrado tu propósito personal para con Dios. Amén. La siguiente pregunta dice, si la traición de Judas fue predestinada, ¿se podría considerar traición? Muy buena. La verdad que muy buena pregunta, porque todos hablan de Judas como el que traicionó a Jesús, ¿no? Sí. Y la verdad de que para la lupa humana sí es una traición, pero cuando le entendemos teológicamente que habían cosas atrás de lo que pasó, realmente no es una traición, sino fue un plan de Dios el que esto pasara. Así que esa es mi respuesta. Por ejemplo, Mateo, si usted va al libro de Mateo capítulo 17, versículo 12, enmarca el hecho que él ya venía predestinado a convertirse en un hijo de perdición. Dice acá el versículo, cuando estaba con ellos, esta es la oración que Jesús hace al Padre respecto a sus discípulos que estaban siguiéndole. Y determina que los que el Padre le entregó previamente, ninguno había perdido, sino excepto el que ya venía perdido. Por eso dice acá, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, en el nombre de Dios. El nombre que me diste. Y los guardé, escucha esto, los guardé, está hablando de sus discípulos, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Este ya venía perdido. Cuando decimos hijos de desobediencia es porque la desobediencia es el padre. Cuando decimos hijos de perdición es porque la perdición es el padre. Entonces él ya venía, él nació ya perdido. Entonces obviamente él no tenía la culpa de traicionarlo porque él ya venía destinado para ese propósito. Y dice acá, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos leído en las escrituras que pongan en el libro de Ezequiel, habla de que el Señor sería vendido por 30 monedas de plata. Entonces, aún la cantidad de las monedas que se iban a usar para poderlo vender ya estaban previamente determinadas. Ya había una profecía y la profecía sencillamente es la revelación de los planes de Dios que previamente se habían establecido. Entonces, terrenalmente sí se ve como una traición porque era el discípulo de Jesús, entre los 12, era el tesorero del ministerio del Señor Jesús, pero él venía ya como un hijo de perdición. Y cualquiera podría pensar, bueno, probablemente cualquiera de los 12 pudo haber entrado en ese papel y sencillamente esa vacante del que sería el que iba a traicionar al Señor estaba ahí y que cualquiera pudo haber sido. Pero según la Biblia dice que él era el hijo de perdición. Entonces ya estaba marcado como tal. Y la Biblia habla de hay diferentes partes y diferentes casos en la Biblia donde encontramos personas que venían ya marcadas para un papel específico. ¿Verdad? Ahora, otra pregunta sobre esa sería, ¿cómo se sabe si uno es un hijo de perdición? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con la reacción que nosotros tenemos al mensaje de Jesucristo y con nuestro estilo de vida. Eso enmarca, es como que cuando yo predico y les digo a los hermanos, Dios nos ha llamado, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Entonces, ¿cómo sabemos? Es por el proceso que estamos teniendo. En este mes que acaba de estamos todavía en el día 31, marzo. Para nosotros marzo estamos hablando en la iglesia del tema del renacimiento. Y la manera como nosotros sabemos lo que somos es por sus frutos los conocemos. Entonces, ¿cómo sabemos que no somos hijos de perdición? Por nuestros frutos, nuestro estilo de vida. Ya aceptamos a Jesús.
hemos nacido de nuevo, qué clase de esencia tiene tu corazón. Definitivamente hay personas que no quieren nada con Dios, no les entra la fe por ningún lado, no tienen ningún tipo de remordimiento de nada. Es como que vienen de una vez con su conciencia entenebrecida y decididos a hacer maldad. No, y aparte de que hacen la maldad, no tienen ningún remordimiento, ni redargüimiento, ni menos arrepentimiento, ¿no? Entonces, definitivamente está muy claro que en la vida y en el mundo hay diferentes tipos de personas. Y la mejor manera de saber quiénes somos nosotros a través de nuestros frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Un mal árbol no puede dar malos frutos, ni un buen árbol dar buenos frutos. ¿Y cuál sería otro ejemplo de un hijo de perdición en la Biblia? Faraón. Faraón es un claro ejemplo. Se me viene a la mente un versículo que dice, porque para esto te levanté, para esto fuiste creado, ¿no? Para hacerle resistencia. Entonces, se los voy a mostrar acá. Ponle Romanos, capítulo 9. Romanos es un libro bastante profundo que habla acerca de la preelección de Dios hacia las personas, hacia los hijos de Dios. Y acá dice en el versículo 14, Romanos 9, porque la escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado. Entonces, imagínate que el propósito de Dios era ese, con él. Dice, para esto mismo te he levantado. Entonces, toda la formación de Faraón, desde que nació, para ponerlo en esa posición, Dios lo puso ahí porque había un plan para él y él estaba diseñado para hacer ese propósito. Y dice, para mostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea declarado, proclamado por toda la tierra. Si no hubiera habido un Faraón, no hubiera visto un Moisés. Si no hubiera habido un Faraón, no se hubiera abierto el mar Rojo. Entonces siempre tiene que haber en una moneda dos caras, la cara buena y el escudo o el rostro, ¿no? El otro versículo que me llama mucho la atención es en Éxodo, cuando el Señor dice, yo endureceré el corazón del Faraón. Entonces, lo que Faraón estaba viviendo prácticamente era un juego de ajedrez, ¿verdad? Como si lo pudiéramos ver de esa manera, que es el Señor el que lo levanta y lo pone. Y aparte le dice, bueno, te voy a endurecer tu corazón para que puedas hacer, para que digas, no quiero que estés. Y al final vas a salir, los vas a dejar ir, pero yo los voy a perseguir. Entonces todo era un plan de Dios. Pues dice acá, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que te siga. Aún lo estaba empujando. Así que Faraón, y alguno dirá, bueno, entonces somos títeres de Dios, porque ahí podría salir la otra pregunta. Bueno, entonces somos títeres de Dios. De ninguna manera, todos nosotros tenemos libre albedrío, pero nuestro libre albedrío está de alguna manera, nos da al Señor la libertad de decidir, pero el Señor sabe que hay un propósito, que hay un plan más allá que nosotros no vemos. Al final, no importa la decisión que tomemos, si el Señor te escogió, te escogió. Y es lo que el Señor nos ha determinado. El tema de la preelección, el tema de la preordenación, el tema de la predestinación y del propósito eterno de Dios es bastante complejo, pero hay que tener una lupa bastante amplia de la Escritura para poder realmente entenderlo. Y no lo vamos a entender en un podcast. Tenemos que darle de alguna manera una mayor información, mayor clases, mayor charla respecto al tema. Pero definitivamente Faraón lo considero un hijo de perdición. Dios endurece su corazón para que lo siguiera y dice aquí, y seré glorificado. Seré glorificado en Faraón y en todo ese ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y que ellos lo hicieron de esa manera. Entonces, todo esto fue porque Dios así lo planeó. Amén. ¿Verdad? Ok, listo. ¿Algo más que tengas por ahí? Esa fue la última pregunta que teníamos. Ok, perfecto. Para esta sección. Bueno, entonces, me estaba diciendo uno de los ministros de la iglesia que sería bueno de alguna manera habláramos y nos extendiéramos un poquito más respecto de lo que es la predestinación, porque precisamente estas preguntas tienen mucho que ver con entender la doctrina de la predestinación. Y quiero aclararles que la predestinación bíblica, porque muchos manejan el tema de la predestinación con un enfoque muy equivocado,
o con versículos fuera de contexto. Pero realmente la predestinación es el hecho de que Dios tiene un destino para cada uno de nosotros y nuestro libre albedrío va a determinar qué tan bien lleguemos a ese destino, si vamos a llegar en paz o vamos a llegar a través de un sufrimiento, y que también la predestinación tiene que ver con 3 grupos de personas, con las personas que son frías, tibias y calientes. Apocalipsis habla de 3 grupos de personas, los que ya son fríos, que vienen fríos, que ellos ya son hijos de perdición, ya vienen determinados por previas elecciones que hicieron en el cielo. Por los que son tibios, los tibios son los que vienen acá a decidir aquí a la tierra, se les da todos, aunque todos tenemos el libre albedrío, pero estos que tienen su libre albedrío vienen a decidir aquí a la tierra, y los que son calientes, que son los que ya han sido llamados por el Señor. Dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces Dios llama a muchos, así que son aquellos que vienen acá y tienen la chance de tomar la decisión, y cuando la toman pasan a ser escogidos del Señor. Pero eso pues lo vamos a desarrollar en el siguiente podcast que tenemos como continuación de este que estamos terminando. Así que estamos muy bendecidos. Cada podcast tiene... no nos encapsulamos en un tiempo, tratamos de ser bastante flexibles con el tiempo, tanto al extendernos o en que el podcast sea de alguna manera un poco más corto. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Josué, una vez más te damos gracias por formar parte de este podcast. Que el Señor te bendiga, que el Señor te siga usando y Amén. Que pueda ser una persona que pueda ser esa voz para todos estos hermanos que tienen tantas preguntas, y te esperamos para la próxima, y que no solo tú, sino que otros hermanos también vengan y formen parte de esta interacción que estamos haciendo. Gracias a todos los hermanos que trabajan detrás de cámaras, que Dios los bendiga, que Dios también los ayude y sepan que son de bendición para nosotros. Bueno, no olvide de suscribirse, de poder también le pedimos que use sus redes sociales para poder dar a conocer este programa. Hay muchos esfuerzos que se llevan a cabo en cada programa que hacemos, y necesitamos que usted por favor nos bendiga, ore por nosotros, y por favor escríbanos. No olvide de que tenemos la bendición de que usted puede, a través de sus comentarios, darnos sugerencias de cómo podemos mejorar este podcast. Si tiene preguntas también como las que hoy presentamos, pues escríbalas, y ayúdenos también a compartir estos videos en sus redes sociales y en todas las áreas posibles y lugares posibles donde usted nos quiera bendecir con compartir. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos hasta nuestro próximo podcast. Aquí les saluda el apóstol Aníbal Alonso. Bendiciones, hermanos. Hasta pronto.